¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Soy la docente Claudia Gutiérrez Pérez, magíster en docencia universitaria y encantada de trabajar el día de hoy para poder desarrollar así nuestro examen. Antes que nada, pues quiero aquí mostrarles cómo es nuestro trabajo. Nosotros tenemos una plataforma aquí donde trabajamos, vamos subiendo las clases, tenemos también el desarrollo del material. Asimismo, nuestras clases quedan grabadas para que ustedes puedan revisar y conozcan y recuerden los temas que se ha desarrollado. Recordando también que pues todo este trabajo que se hace es como, es para el examen extraordinario que se da. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver un simulacro de traslado que es para el traslado externo. Eso, pues, nos va a servir para la segunda profesión, para los primeros puestos, primer y segundo puesto también de, del colegio. O también, como vuelvo a comentarlo, es si es que estás interesado en hacer una segunda carrera, en una segunda profesión. Asimismo, si de repente estás en alguna universidad has estado en alguna universidad privada y de repente decides cambiarte a la vida real por algún asunto económico tal vez o algún otro ajeno a ello, pues tenemos este examen que es el examen extraordinario. Justo para poder dar este examen extraordinario es que nosotros te vamos a acompañar para poder mm, enriquecer tus conocimientos y que estés listo para brindar este examen extraordinario. Como podemos ver, aquí tenemos, a ver, voy a volver a compartir, permítanme un minutito. Podemos ver aquí nuestro simulacro, que nosotros lo hacemos cada semana. Tenemos 20 preguntas, te voy a mostrar cómo es. Empezamos por lo que es habilidad verbal, seguimos por matemática y como nos podemos dar cuenta, bueno, me está cargando. Todo esto que es como el manejo del tiempo, te das cuenta que tiene aquí, está corriendo los minutos como si estuvieras tal cual dando tu examen para que pues de esta manera tú puedas sentirte como si estuvieras brindando tu examen, ¿no? Tal cual con los minutos contando y si por algún inconveniente deseas pausar el tiempo, tenemos aquí el temporizador de pausa, le damos acá para que así el tiempo se detenga y si de repente necesites pararte en algún momento y luego continúes dando tu simulacro. Entonces, todo este material tú lo puedes conseguir aquí en la academia si es que perteneces aquí a la academia y llevas con nosotros el curso para poder hacer este trabajo de el examen extraordinario. Recuerda que es muy importante todo el desarrollo que nosotros vamos trabajando durante la semana y asimismo este simulacro como si fuese tu examen de admisión. Entonces, este examen extraordinario, ya para empezar a hacer el desarrollo, es pues para todos aquellos interesados en lo que es traslado externo, segunda profesión o los primeros puestos de secundaria. Muy bien, la vida real pues tiene esta acogida para que puedas hacer cualquiera de estos, por cualquiera de estas opciones, brindar tu examen extraordinario y nosotros estamos aquí gustosos para poder acompañarte en lograrlo. Entonces, para ello es que vamos a hacer el desarrollo de este examen. Vamos a empezar por habilidad verbal. Tenemos un texto, comprensión lectora, y vamos a dar pase a nuestro desarrollo. Bien, le voy a dar lectura aquí para que podamos trabajarlo juntos. Y tenemos lo siguiente, la reestructuración del régimen democrático tiene que ser entendida como un proceso basado en nuestra propia historia y nuestros propios agentes sociales y políticos. Se trata de afirmar los valores, las reglas y las instituciones de la democracia representativa, de enraizarlos en nuestra realidad y que guarden relación con sus principales tendencias de cara al futuro. Muy bien.
Entonces, para empezar, tenemos aquí este texto, el cual nos damos cuenta que tiene 3 párrafos y todo texto de comprensión lectora, valga la aclaración, es que yo tengo que recordar tipo de análisis le tengo que hacer dentro del interior del párrafo. Puede ser una idea analizante. Esto quiere decir que la idea principal está al inicio del texto. Puede ser una idea sintetizante si es que la idea principal se encontrase al final. O tal vez una idea analizante sintetizante, lo cual indica pues que la idea está a lo largo de todo el texto. Entonces, y además tengo que hacer el análisis en cada párrafo para poder verificar que todos los conceptos, todas las expresiones y todo lo que yo encuentre en el texto, lo reconozco como tal y lo entiendo como tal para así lograr la comprensión general, la comprensión total del texto. Yo tengo aquí una primera expresión, por ejemplo, que me salta a que es la reestructuración del régimen democrático. Cuando hablamos de democracia, incluso yo puedo definirlo considerando los prefijos. Yo tengo demo y tengo cracia, ¿verdad? Entonces, de esta manera es que yo puedo verificarlo y coordinar qué es lo que podría yo mencionar en cuanto al significado de esta expresión que es democracia, pues que es la soberanía del pueblo, entra a tallar lo que es la opinión del pueblo, que se valore la opinión del pueblo, el gobierno del pueblo, ¿no? Porque tenemos aquí esta definición. Demo pueblo, gracia gobierno. Recordando esto, ¿no? Demo pueblo, gracia gobierno. Entonces yo lo puedo asociar ambas ideas y sé qué es qué es lo que se está hablando. Ahora, cuando hablamos del término reestructuración, quiere decir que se va a reevaluar algo, ¿no? Que tenemos que reevaluarlo para poder fortalecerlo y perfeccionarlo. Entonces, esto es lo que nosotros podríamos considerar y, sin embargo, eh, pues todo esto tiene que ser comprendido y entendido. Muy bien, entonces ahora, continuamos aquí hoy en día a nivel mundial, organizaciones políticas que por rigidez, ideología y de ortodoxia habían cuestionado la democracia representativa, ahora la descubren, la aceptan explícitamente y hasta la defienden en los países con tradición. Ya sabemos que se quiere revalorar, fortalecer y perfeccionar todo este régimen democrático que tal vez ha quedado un poco aislado. Entonces, ahora en el segundo párrafo nos hablan que a nivel mundial estas organizaciones, por este régimen ideológico de ortodoxia, habían cuestionado la democracia. ¿Qué quiere decir ortodoxo? Que deriva de ahí del término. Ortodoxo quiere decir que está en un nivel de rectitud, que esta ideología, digamos, tiene los parámetros muy remarcados y no son muy no le importa o no le interesa o no respeta mucho la opinión del pueblo. Entonces, ellos, a pesar que anteriormente habían creído que este régimen era correcto, pues han decidido revalorar. En los países con tradición democrática, sin embargo, existen sectores que si bien no cuestionan la democracia representativa, no la cuestionan, sin embargo, son muy críticos. No la cuestionan, no es que estén en contra, pero sí son muy críticos de la forma que ha funcionado y buscan además perfeccionar. Buscan también fortalecerlo mediante el establecimiento de mecanismos que permitan tomar en cuenta a los representantes y enriquecerla con algunas instituciones provenientes de la democracia directa, que aseguran su continuidad y mejor funcionamiento. Se trata entonces de fortalecer la democracia representativa y forzar la renovación de los partidos para revertir la tendencia a manipular y controlar la representación. Hemos acabado el texto no es muy extenso, como nos podemos dar cuenta, sin embargo, tiene términos, en este caso políticos, muy interesantes que nos puede en algún momento dificultar la comprensión del texto. Pero vuelvo a repetir lo que decía al inicio, ¿no? Es que, en primer lugar, me tengo que centrar en la estructura,
está dividida en 3 párrafos. Yo debo identificar que la idea principal debe estar al inicio. Si no está al inicio, seguramente está al final o a lo largo del texto. Que si está al final, esta idea es como si fuese en resumen después de yo haber leído. Y si está al inicio, es como si yo estuviera presentando una introducción importante del texto. Muy bien, entonces yo ya le he identificado algunas palabras, como es el caso de reestructuración, como es el caso de ortodoxia, que hemos dicho que es reestructurar, fortalecer, perfeccionarlo. Ortodoxia, que es a un nivel de rectitud, un nivel, digamos, un poco imperativo, para que no respeta la opinión del pueblo. Y entra a tallar además también el término democracia, que como se ha explicado, es pues la definición de democracia, que es el gobierno del pueblo. Entonces, hay algunos términos que de repente yo no los conozco a fondo, pero dando el análisis, incluso descomponiéndolo con los prefijos correctos, yo voy a poder entenderlo contextualmente, es decir, yo voy a poder entenderlo según el texto, que eso es la forma contextual. Entonces, ¿cuál sería el título más adecuado para el texto? Si yo en resumen he entendido al leerlo, que lo que se busca es reestructurar, fortalecer esta democracia, este régimen democrático, que si bien es cierto, había un grupo de ortodoxos que no creían que era conveniente, pero al final terminan convenciéndose que sí, la democracia es importante, pero hay que reestructurarla. Entonces, esto es en síntesis mi texto. ¿Y cuál sería el título más adecuado para este texto? Definitivamente está hablando de la democracia que yo tengo que reestructurar. Y para lo cual yo necesito entonces, esto es una importancia de la democracia representativa, que incluso inicia el texto con esto, ¿no? La reestructuración del régimen democrático. Y al final, por eso es que tenemos que la idea principal se encuentra al final, se trata entonces de fortalecer la democracia representativa. Tenemos una idea sintetizante porque la idea principal se encuentra al final del texto. Y forzar la renovación de los partidos, obviamente los partidos políticos, porque estamos hablando de ello, para revertir la tendencia a manipular y controlar esta representación. Por lo tanto, mi título sería eso, ¿no? Porque esto es lo importante que se tiene que hacer dentro de la democracia representativa. Mi idea principal está al final del texto. 2. ¿Cuál es la idea central del texto? Si mi título es la letra D, entonces mi idea central debe estar relacionado a mi título. Si bien es cierto, el título no va a describir de manera global todo el texto, pero sí a grandes rasgos me va a poder indicar de qué es lo que trata. No hace un análisis exhaustivo, pero sí me explica de manera general, de manera global, de qué es lo que se está hablando. Bien, entonces yo ya conozco, he identificado mi título y voy a ver cuál es la idea central del texto. Habla de la importancia de la democracia representativa. Por lo tanto, voy a leer la A y me dice, existe consenso en la validez de la democracia representativa. Si hay un consenso, quiere decir que es un consenso. Un consenso es un acuerdo. Ok, ¿existe un acuerdo en la validez de la democracia representativa? No, imposible, porque recuerda que al inicio hemos visto pues que no hay un acuerdo, más bien hay ciertos grupos políticos que más bien discrepan con esta democracia. Al final terminan por aceptarlo y terminan considerando que sí es importante, pero discrepan. No existe un consenso como tal. No puede ser la A. B, la elección de los candidatos parlamentarios se debe a razones económicas, no habla de ello. C, los partidos conservadores imposibilitan la reestructuración de la democracia. Si no estaría presentado el tercer párrafo, podría ser posible esa alternativa. Sin embargo, al final ha dicho que estos conservadores, que son los ortodoxos, ellos al final sí aceptan que la democracia es importante. Por lo tanto, en la C sería una opinión contradictoria a la idea del texto. La democracia promueve la creación de nuevos partidos
Y por último, todos los países están reestructurando su sistema democrático, ¿no? Que eso es lo que nos dice al final. Todos están acorde a reestructurar este sistema democrático, tanto los conservadores, que son los ortodoxos, los mismos demócratas, porque creen que sí se debe reestructurar. Muy bien, entonces aquí marcamos la letra E. Uy, listo, bien. Nos vamos por acá. Y la última pregunta de nuestro texto, la reestructuración del régimen democrático supone corregir nueva historia, cuestionar la rigidez ideológica de los partidos tradicionales, establecer nuevas instituciones que velen por la democracia, la de fortalecer la democracia directa y renovar los partidos, y por último, observar las tendencias futuras del régimen democrático, ¿no? ¿Y qué es lo que busca esta reestructuración? ¿Por qué se tiene que perfeccionar? ¿Para qué? Para fortalecer la democracia directa, porque incluso está literalmente la democracia directa, el término, y renovar además estos partidos políticos, ¿no? Es lo que se busca para que haya una opinión acorde al tema. Ahora, analogías. Pasamos a otro punto que son las analogías. Para poder desarrollar un tema de analogías, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar el método ROM. ¿Qué es el método ROM? Yo recuerdo que tengo que en cada ejercicio aplicar este método. Cada letra de este acróstico tiene un término. Ya no estamos haciendo alusión a nada. En la ROM, la R de relación. Esto quiere decir que si es la R de relación, yo tengo que buscar qué relación encuentro entre la premisa, recordando que en la estructura de una analogía cuenta con ciertos elementos, ¿no? Estos elementos, pues, está primero la premisa, y la premisa es lo que yo voy a ubicar con letras mayúsculas, ¿no? En este caso, mi premisa es pista breve. Yo las ubico, estas premisas, y de acuerdo a ello es que voy a poder analizar primero qué relación encuentro entre la pista y la brea, ¿no? La pista y la brea. En este caso tengo la brea, que es un material con el cual yo voy a usar o me sirve para hacer estos pavimentos, para pavimentar o reparar también las pistas. Y esta es la relación que yo encuentro, ¿no? Que es la materia prima, que es la brea, y el producto que yo obtendría, que vendría a ser la pista. Entonces, de igual manera que me sirve para usar la pista. Esta es mi relación. Primero está el producto logrado y luego está la materia prima. Entonces yo ya he identificado la relación y luego tengo que identificar el orden. El orden justo es lo que acabo de mencionar, que primero está el producto y luego la materia con la cual yo logro obtener este producto, ¿no? Primero iría así. Y luego, después que yo he considerado esta relación y veo este orden, tendría que incluso darme cuenta que tiene que hablar del mismo tema. Y esto vendría a ser la naturaleza del ejercicio. Entonces, yo puedo ir descartando y tengo mar-arena. La relación entre mar-arena no es una materia prima y un producto definitivo, ni tampoco es que la arena haga funcionar al mar, ¿no? La brea genera que se funcione, que se active, que esté lista las pistas. Entonces yo con el mismo lenguaje, con la misma expresión, tendría que analizar las otras alternativas. La arena no es que haga funcionar el mar, así que está descartado. El agua al desierto tampoco. Luego yo tengo la gasolina al auto. Sí, efectivamente, si el auto no tiene combustible, no va a poder funcionar. La camiseta algodón, si bien es cierto, el algodón es una materia prima para poder hacer una prenda de vestir, en este caso una camiseta, pero podríamos considerarlo porque es su materia prima.
Y clavo pared tampoco es. Ahora, por la naturaleza, recordemos que la naturaleza es identificar del tema que habla, y yo para poder analizar esta premisa, yo debo de decir que la brea la uso para poder obtener la pista. Lo mismo sucede con el auto gasolina. Yo uso la gasolina para poder hacer funcionar el auto. Muy bien, entonces yo ya he cumplido con mis tres términos de este acrónimo, ¿no? Que es pista breve. Luego yo tengo árbol cedro. Aquí hago lo mismo, hago la misma jugada, que es relación, orden, naturaleza, que es mi RON. Y voy a hacer lo siguiente. En árbol, yo sé que es digamos, el grupo general. Y el cedro está dentro, es un elemento de este grupo, que es el árbol. Si lo queremos considerar, incluso tenemos un hiperónimo, un hipónimo, ¿no? Que está dentro de. Ahora, ambos eh, se complementan uno al otro porque sabemos que cedro forma parte, un elemento de este grupo de árboles. Bien, yo ya he identificado la relación. También tengo el orden, porque el orden no es que puedo tomar cualquier orden. Primero está el grupo y luego está el elemento. Cedro se encuentra dentro de árbol. ¿Por qué es importante el orden? Vaya a hacer un paréntesis. Es importante porque si de pronto yo tendría dos posibles alternativas como respuesta, yo tengo que pasar a este término, a este filtro de orden. ¿Por qué? Porque primero debe estar el grupo y luego el elemento. Si imaginemos que de repente en mi alternativa A yo tal vez tengo félido, gato, en mi alternativa B tal vez tengo cánido, perro, pero en este caso yo en mi alternativa B tendría perro, cánido, entonces yo tengo, lo voy a colocar aquí, ahí lo vamos borrando. Si yo tengo félido gato y de pronto yo tengo tal vez cánido, perro cánido, entonces me puedo dar cuenta que ya no mantiene el mismo orden porque se ha alterado el orden. Por supuesto que la analogía se sigue presentando y sigue siendo importante, sigue manteniendo la misma relación, pero me doy cuenta que ya no se maneja el mismo orden. Y como no se maneja el mismo orden, entonces definitivamente ya ese filtro no ha pasado. Por eso es que estos tres filtros, relación, orden, naturaleza, deben respetarse. Entonces, en este caso no se da ello. Bien, entonces yo tengo aquí félido tigre, efectivamente, el tigre es un félido, ¿ok? Podría ser esta la respuesta. Luego yo tengo cereal trigo, el trigo es un tipo de cereal, también se podría ser. Orquídea flor, tengo dólar moneda. En este caso, el dólar es un tipo de moneda, correcto, y paloma es un tipo de ave. Ahora, ¿por cuál de estas opciones vendría a ser la correcta? ¿No? Entonces, lo correcto es que yo ya he identificado la R de relación, también he visto la O de orden de naturaleza, y si bien es cierto, la orquídea es un tipo de flor, pero la flor en general forma parte de la planta. Entonces, la orquídea sí es un tipo de flor, pero la flor forma a su vez parte de una planta. Por lo tanto, esta la tengo que descartar. Ahora, por la naturaleza del ejercicio, es que no puedo considerar trigo cereal porque no habla del mismo contexto, no habla del mismo tema, al igual que tigre félido, ni moneda, ni dólar moneda. Sin embargo, efectivamente, paloma, árbol, sí tengo aquí por el contexto, que es un ser viviente, al igual que, si bien es cierto, tigre félido, pero no cumple con la misma característica de la premisa, por esa razón que aquí mi alternativa es
letra E. Bien, nos vamos de analogías y me voy para el número 6. Los seres humanos eran nómades, no vivían en un lugar fijo. ¿Qué hago cuando estoy frente a un ejercicio de oraciones incompletas? A veces uno cae en error en ir jugando con las alternativas, ¿no? Y yo diría, los seres humanos eran nómades, por tanto no vivían en un lugar fijo. Así se desplazaban. Ah, creo que no. No, no, ahí no me suena bien. Mejor me voy a la B. Los seres humanos eran nómades, es decir, ahí tampoco me parece. Entonces, a veces uno cae en este error. Lo que tenemos que hacer es leer la oración de corrido y recordar que si forma parte, si es un ejercicio de oración incompleta, es que necesitamos completar y darle una coherencia y una cohesión al texto, porque toda oración cumple con esta característica que es coherencia y cohesión. Toda oración tiene ello. Y yo con lo que voy a completar, voy a poder aclarar eso, ¿no? Voy a poder fortalecer eso. Entonces, los seres humanos eran nómades, es lo que yo tengo, y de pronto abajo me dice, no vivían en un lugar fijo. Entonces, me está diciendo ¿qué es un nómade? Porque yo lo voy a leer de corrido. Los seres humanos eran nómades, no vivían en un lugar fijo. Me está explicando qué son los nómades. Se desplazaban de un sitio a otro, sigue explicándolo, buscando alimentos. Ya lo leí de corrido y cuando lo he leído me he dado cuenta y he comprendido que dentro de la oración explica qué es un nómade. Por lo tanto, me doy cuenta que el conector que yo voy a usar para completar esta oración es un no de tipo explicativo, porque lo que busca es esto, explicar. ¿En dónde encuentro un explicativo? En es decir, voy a verificarlo si es correcto. Los seres humanos eran nómades, es decir, no vivían en un lugar fijo, porque se desplazaban de un sitio a otro, efectivamente, porque cumple justo con esto que es explicativo. Bien. 7, me voy a 100, número 7, tengo sinónimos contextuales. Yo le llamo sinónimo contextual porque en realidad hay varias clases de sinónimos. Sabemos que sinonimia es buscar un elemento que tenga la misma connotación, el mismo significado de la premisa o lo que está resaltado en este caso. Y yo le llamo que es contextual porque vamos a buscar el sinónimo según el contexto. Es decir, cada vez que hablamos por el contexto, estamos hablando por la oración. Eso es lo que quiere decir contexto en palabras muchísimo más sencillas, ¿no? A pesar de la obsecración al juez, se le aplicó la pena de muerte. A pesar de la obsecración, ¿no? De pronto yo aquí tal vez ni siquiera recuerde o conozca cuál es el significado de obsecración. Sin embargo, sigo leyendo por el contexto y digo, a pesar de, aquí me muestra un obstáculo, por eso es que está usando este conector. A pesar que hubo esto, igual le aplicaron la pena de muerte. O sea, esto que está después de a pesar, no se ha tomado en cuenta. Por lo tanto, hay un conector de contraste. Y este conector que me está mostrando el impedimento debe indicar que lo que se ha hecho el juez seguramente es una súplica. A pesar que hubo una súplica, igual le aplicaron la pena de muerte. 8. Aquí ya no tenemos un sinónimo contextual, sino estamos frente a un ejercicio de sinónimos con palabras directas, con palabras abiertas. Es una premisa porque está escrita con mayúscula y yo voy a identificar cuál es el término que se parece más. Yo sé que hacer un acto minucioso es que es un acto muy concienzudo, un acto muy meticuloso, que lo voy a hacer con mucho cuidado, ¿no? Alguien minucioso es una persona que cumple con estas características. Por lo tanto, ¿dónde lo encuentro? Al ojo en una es detallista. Muy bien. Ok, nos vamos para acá, que es término excluido. El término excluido lo que voy a hacer es identificar aquel término, valga la redundancia, que tengo que excluirlo porque no cumple
con el significado, no va acorde con la connotación del resto de los términos. ¿Por qué lo tengo que excluir? Tal vez por algún hecho contradictorio, más bien este término puede ser antónimo a la premisa. Recuerde que cuando hablamos de premisa siempre es la que está escrita con mayúscula, es la pregunta, digamos, del ejercicio, en este caso es perito. Y lo voy a excluir porque puede mostrarse un antónimo de perito, puede ser un distractor que tal vez no hable nada acorde con relacionado a este término perito. Y es por esta razón que yo puedo aplicar el término excluido. Entonces yo tengo aquí perito, que es alguien que ha recibido algún adiestramiento, alguna enseñanza y es una persona ya adiestrada, una persona que sabe, está empapada del tema. Y bueno, eso es el término perito. Por lo tanto, yo tengo que buscar algo que que no vaya acorde con ello, ¿no? Yo tengo experto, un perito, por supuesto que es un experto. Un perito es un conocedor del tema, es un especialista del tema, es una persona avezada, trépida, podría también considerarse un sinónimo un poco, tal vez no absoluto, pero sí un sinónimo parcial, pero definitivamente un perito no es un negligente, porque una persona negligente es aquella, pues más bien descuidada, que no conoce el tema, despistado, y es más bien un antónimo, por ser un antónimo un poco parcial, y por eso es que este es el que yo tengo que excluirlo porque no va acorde con la premisa. Me voy a la siguiente, que es la número 10, es prevenir. Prevenir, ¿no? Prevenir incluso. Bueno, esa es una palabra que sí, seguro muchos lo conocemos. Antes, antes de venir, ¿no? Antes de lo que venga. Quiere decir que yo eh, tengo que preparar, tengo que alistarme previo a, antes de. Por lo tanto, aquí recuerden que estamos haciendo algo de término excluido y debe ser una alternativa que no vaya acorde con la premisa. La vacuna, por supuesto, que me sirve para prevenir, ¿verdad? Diversas enfermedades, cuando uno es recién nacido, tiene los primeros años de vida, se van aplicando las vacunas. O incluso también cuando ya uno puede ser adulto, de igual manera se aplican ciertas vacunas, como fue, por ejemplo, lo del COVID, ¿no? Ahora, luego tengo B, anticonceptivo, para prevenir el embarazo, ¿no? También es para prevenir. Miren que no son sinónimos para nada. Prevenir A, B, C, D, no es que estemos frente a sinónimos, pero sí tiene la misma connotación, está relacionado al mismo según el contexto. Mi contexto es prevenir. Bloqueador solar, protector solar, es para prevenir que yo pueda, pues, de alguna manera broncearme o exponerme a radiación y etcétera. También busco prevenir. La mascarilla para prevenir tal vez, no sé, el envejecimiento, algún acné, dependiendo del tipo de mascarilla. De igual manera busco prevenir. Sin embargo, el antigripal ya es que me ha dado ya me ha dado la gripe. Lo que quiero es aliviar los síntomas, ¿no? Porque anti significa contra la gripe. Yo ya tengo la gripe, por eso es que me voy a la farmacia y me compro mi antigripal. Pero acá ya no estoy preveniendo, ya no, ya lo tengo. Esto vendría a ser el término excluido. Bien, tenemos una lectura crítica. Estamos inmersos en la gran carrera de la vida en la que llegar primero es signo de éxito, ¿no? Es decir, signo de éxito es llegar primero. Esto quiere decir que llegar primero es igual a de ser exitoso o inteligente. Es lo mismo, es un análogo, según el texto, no es lo que yo creo. No importa a costa de qué o de quién lo logremos. ¿Cuándo vamos a entender que de una vez por todas, que inteligencia es muchísimo más que un cociente intelectual, que hay una inteligencia emocional,
casi tanto más importante, que existe una inteligencia social que tiene que ver con generar empatía con las personas, así no sean iguales. A mí, así no sean iguales a mí. Así no esté de acuerdo con ellas. ¿Cuándo vamos a comprender que cuando doy, enseño, comparto, crezco como persona, aprendo más? Muy bien, entonces aquí lo que se ve en el texto en esta lectura es que al hablar de lectura crítica, es que de igual manera todos los tipos de texto cumplen con esta estructura que se divide en tres, tipo un cuentito clásico, inicio, nudo, desenlace, pero en este caso, hacer una lectura crítica tiene una introducción, en la introducción va a presentar la tesis, luego está el desarrollo, donde están los argumentos, donde yo defiendo mi tesis, y por último una conclusión, que es pues una recopilación de los datos que se encuentran en el argumento y parte de la tesis. Entonces, aquí lo que yo veo es una tesis. ¿Por qué yo digo que es una tesis? Porque es una opinión. Una tesis es la opinión que tiene el autor del texto y que lo va a defender, porque lo hace suya la idea, y lo va a defender a lo largo del cuerpo con los argumentos, a fin de persuadir en el lector, a fin de que yo me convenza y crea que la tesis que yo soy el lector, y crea que la tesis expuesta por el autor es así, ¿no? Me sirve. Yo también debo creer igual que el autor. Bien, en conclusión, ¿qué me dice el texto? Que la gente cree que el éxito y la inteligencia, eh, pues esto se logra y con esto, es lo único que me voy a valer, van a ser mis herramientas para poder ganar la carrera en la vida, ¿no? Incluso si soy inteligente, yo voy a tener lo que quiero, ¿no? Si soy exitoso también, no importa que de repente yo a lo largo de ese objetivo, de ese camino, pisotee, metafóricamente hablando, al resto, ¿no? Sin embargo, dice el texto que no es así, que cuando uno activa su inteligencia social, su inteligencia emocional, el respeto por el resto, por la sociedad, esto es más bien el símbolo del éxito. Eso es lo que dice el autor. Por lo tanto, recuerden que la tesis es la idea principal, ¿no? Que se presenta en la introducción. La tesis del autor, es decir, la opinión del autor, no es más que esto, está orientada ¿a qué? ¿Qué es lo que nos quiere decir la opinión del autor? Evidenciar la estrechez del concepto de inteligencia en el arte. B, responsabilizar al consumismo la idea errada de inteligencia. No busca reclamar, si bien es cierto, dice que la gente está equivocada, pero no es que busque reclamar. C, cambiar la visión estrecha de la inteligencia, ¿verdad? Eso es lo que busca, para que uno diga, tiene razón, es verdad, leer el texto. Yo creía que el exitoso o el que sí logra todo en su vida es porque es inteligente, pero acá me dice que no, ¿verdad? Porque yo puedo decir que una persona exitosa también es aquella que comparte su éxito con los demás, es decir, activa su inteligencia emocional y social. Eso es lo que busca, como dije al inicio, persuadir en el lector. 12. Identifica la alternativa que contenga las palabras para devolver el sentido al siguiente enunciado. Debemos tener tenemos la 12 y hay que leerlo de corrido. Y en la vida, según los de la sociedad. Según la sociedad, ¿qué es lo que querrá en la vida de uno? Porque lo primero dice en la vida, no dice en uno, pero se sobreentiende que es de manera personal y luego está de manera general dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que yo debo buscar como persona? Ideas, naturalidad, aspiraciones, dinero, personalidad. Lo que se busca es aspiraciones. Debemos tener aspiraciones y metas, porque están relacionadas. Incluso cuando yo veo la conjunción y indica adición, es decir, que estoy agregando algo, añado algo. Esta conjunción y tiene ese objetivo. No puede ser ideas y valores, naturalidad y espontaneidad. Por lo tanto, es la letra C, aspiraciones y metas en la vida según los ideales de la sociedad, según acorde a la sociedad. Los cronistas, estamos frente a un ejercicio de plan de redacción. Cuando hablamos de plan de redacción, lo que se busca es ordenar las ideas a fin de que se forme un texto o algo análogo a un texto, pero ordenado.
¿Qué debemos considerar? Si estamos ante cronologías, ir pues de menor a mayor, de la fecha más antigua a la más reciente. Si tenemos textos donde hable de pronto sobre algún asunto en específico, considerar la etimología, la definición, de pronto las características, si tuviese representante y si tuviese ejemplificación. Los ejemplos siempre están al final de estos ejercicios de plan de redacción. Y tengo lo primero, dice, una de las fuentes del pasado andino son las crónicas que redactaron los conquistadores españoles. Está hablando de las crónicas, es lo más antiguo, dice, y me está definiendo qué son las crónicas. Como me define qué son las crónicas, obviamente yo tengo que empezar por ese asunto. Entonces le voy a bajar un poquito el zoom para ver todas las alternativas. Ahí está. Y obviamente tengo que empezar por acá porque es la definición de, en este caso, es la definición de las crónicas. Luego me dice, a su vez, las recopilaciones hechas por autores indígenas buscaban, a su vez, ya está pasando de la definición a una comparación. Seguramente no es ese lo que continúa, pero voy a terminar de leerlo. Buscaban justificar su rebelión ante la conquista española. 3, sin embargo, se otorgaba, sin embargo, me indica un contraste, al igual que pero, empero, no obstante, se otorgaba mayor valor a los relatos españoles. Estas recopilaciones de historia, la número 3, por ejemplo, me da a entender que es una conclusión del texto, por lo tanto, va al final. Estas recopilaciones de historia, geografía, lengua y conocimientos amerindios fueron realizados por cronistas españoles con otros fines. 5, pedían al rey de España que desocupara sus tierras bajo la premisa del respeto a la soberanía. Yo tengo, por ejemplo, con cuál inicia y con cuál acaba. Yo sé que va a iniciar con la 1 y va a culminar con la número 3. Después de la 1, que es la definición, vendría este sintagma que me dice estas recopilaciones. ¿En dónde lo menciona? En la número 1, cuando dice una de las fuentes del pasado andino son las crónicas. Continúa definiendo las crónicas al mencionar estas recopilaciones de historia, porque acá me dice la 1 que es mezclar lo pasado, lo andino, y por lo tanto, posteriormente viene la 4, luego a su vez, estas recopilaciones eran hechas por autores indígenas que buscaban justificarse frente a una conquista española. Posteriormente la 5, porque continuamos hablando ahora del rey de España. Y por último, la conclusión, ¿no? Que es la número, a modo de una conclusión, que es la número 3. Así que estaríamos frente a la alternativa. Bien, eh, luego estamos en la 15, en el fragmento, aquí en este páramo, este desierto, no se ha logrado mitigar, apaciguar, menorar, atenuar, ni el sol ni su sombra. La palabra subrayada definitivamente es atenuar, ¿no? Que es lo que busca, calmar, mitigar, calmar. Muy bien, aquí tenemos entonces ciertos ejercicios con respecto de habilidad verbal. Por aquí voy a mostrar también algunos de lenguaje ya para culminar. Y estamos frente a un ejercicio de lenguaje. Tenemos aquí, por ejemplo, tenemos marca la alternativa donde el fonema acento cumple la función distintiva. Cuando nosotros hablamos del fonema acento como distintivo, término distintivo significa que va a diferenciar, ¿no? Eso es lo que justo nos involucra. Distintivo, diferencia. Lo podemos comparar con dos términos que son iguales, pero a fin de que se genere este acto, valga la redundancia, diferenciador, es que yo lo puedo manifestar a través del fonema acento. Ahora, cuando hablamos de fonema, el fonema acento se encuentra dentro de la clasificación de los fonemas suprasegmentales. Los fonemas tienen dos clasificaciones grandes, uno que son los segmentales, que están todas
todas las vocales, consonantes, y también los suprasegmentales, que es todo lo que se refiere a la entonación. Entonces, en otras palabras más sencillas, porque todos estos términos son muy técnicos, hablando a un nivel lingüístico, ¿verdad? Pues lo que se busca es identificar qué palabra, cuando yo le coloco una tilde en otra ubicación de la palabra o un acento, propiamente dicho, no necesariamente una tilde, sino un acento, va a cambiar de significado. Recuerden que todas nuestras palabras llevan acento, mas no todas las palabras llevan tilde, ¿no? La tilde y la diferencia del acento porque es la rayita oblicua. Y el acento es la fuerza de voz. Sin embargo, si hablamos dentro de un contexto de fonemas, todas las palabras van a llevar tilde. Pero ¿cómo es esto si todas las palabras no se tildan? Es que se da lo que es la representación del sonido. Y para poder representar que una palabra tiene fuerza de voz, yo le coloco esta rayita oblicua en fonemas, no realmente en todas las palabras, ¿no? Sino cuando estamos trabajando fonemas. Y esto es lo que sucede en la número 32. Cuando yo tengo aquí almorzó, tengo perdió, trajo, tu nuevo diccionario, motivó a sus estudiantes, leyó en sus mensajes. Tengo la I. Ok, entonces ahí es cuando veo todas las alternativas y me doy cuenta, por ejemplo, si yo digo motivo, por ejemplo, si yo escribiría de pronto motivo, entonces definitivamente pues va a cambiar bastante el significado, porque si yo digo motivo, me va a indicar que es algo, una circunstancia, un motivo. Pero si yo digo motivo, de alguna manera me doy cuenta que el significado ha sido alterado, ¿no? Entonces, no necesariamente estamos hablando del tiempo, de la conjugación verbal en cuanto al tiempo, sino también incluso en el significado. Por lo tanto, esto quiere decir que la alternativa, pues definitivamente es la letra D, hablando en fonemas que cumplen una función distintiva. 33. Selecciona la opción en la que aparecen más hiatos. Para recordar cuando nosotros tenemos los hiatos, pues nosotros tenemos que basarnos a ciertas reglas, a ciertas normas. Yo recuerdo que los hiatos los puedo formar si es que tengo vocales abiertas juntas, de pronto si es que tengo una vocal abierta y una cerrada que lleve tilde. Recordando que los hiatos son aquellas palabras conformadas por vocales que tienen que separarse según la regla de estos fenómenos vocálicos o de esta concurrencia vocálica, que viene a ser los hiatos, los diptongos y los triptongos. Entonces yo puedo identificar que yo en este caso, para empezar, si es que tiene o no tiene hiato, es que tiene vocales seguidas. De lo contrario, ni siquiera necesito detenerme en esa palabra a perder el tiempo. No solamente me ubico en las palabras que tienen vocales seguidas. Yo tengo, por ejemplo, abrió, pero me di cuenta que la I es una vocal cerrada y U son cerradas. Y luego está la O, que es una vocal abierta. Si la vocal cerrada está junto con la abierta, van juntos, son hermanitos. Por lo tanto, abrió, no lo separo. Y si no lo separo, no es hiato. Luego tengo baúl. Baúl es una vocal abierta. Y la U es una vocal cerrada. Debería ir junto porque es tipo abrió. El detalle es que la U está con una tilde. Al tener una tilde es como que se convierte en fuerte. Y por lo tanto, se separan. Yo tengo el baúl, eh, un primer hiato, luego tengo maestra, que es la A y la E, que son dos vocales abiertas, y por lo tanto tengo un segundo hiato. ¿Cuáles son las vocales abiertas? A, E, O. No me di cuenta porque hay justamente una apertura en la boca al momento de pronunciarlo. Y la I, U son las vocales cerradas. Te vas a dar cuenta porque las vocales cerradas, si es que no las recuerdas, es la I es como si estuvieras sonriendo y la U como si fuera como un ósculo, ¿no? Como un beso. Por lo tanto, es una vocal cerrada porque la salida del aire no es total. B. Sofía siempre lee poemas breves. Sofía, vocal cerrada con vocal abierta, cumple lo mismo que baúl, así que si es hiato, siempre cerrada con abierta, es diptongo, lee dos vocales abiertas al igual que poemas, por lo tanto,
tenemos tres hiatos. Dos vocales abiertas nunca van juntas. Oí es un hiato porque la I tiene tilde. Melodía, otro hiato. Sin embargo, concierto es vocal cerrada con abierta, es diptongo. Rehén tenemos un hiato, dos vocales abiertos, no importa si está la H porque el H no impide que se forme ni el diptongo ni el hiato. Sufrió es un diptongo, vaído un hiato porque es una vocal abierta con una cerrada, con tilde, por lo tanto se convierte en fuerte o en abierta. Y Elías es un hiato y ahorros un hiato. Sin embargo, me doy cuenta que definitivamente la que tiene tres es la letra B. Y por último, nuestro último ejercicio es señale la alternativa que corresponde al dialecto estándar de la lengua española. Cuando nosotros hablamos del dialecto, pues tenemos tres divisiones. Está la superestándar y cuando hablamos de superestándar, pues de pronto va a incurrir un poco en todo lo que son los términos que pueden estar enfocados un poco a nivel literal, a nivel filosófico y a nivel científico. Por lo tanto, son palabras que no usamos al día a día e incluso me va a llamar a que yo tal vez busque el significado de aquellos términos por su tecnicismo, que tal vez no use esas palabras cotidianamente y no comprenda el significado. El otro nivel está el nivel estándar. Dentro del nivel estándar, pues consideramos el nivel culto y también, por supuesto, que está el nivel coloquial. El nivel culto no es necesariamente un nivel súper estándar, pero sí es un tipo de expresión elegante, formal, y bueno, también por ahí pueden haber algunos términos que yo no conozca tanto, y el nivel coloquial es el que comúnmente nosotros hablamos al día a día, ¿no? Por otro lado está el nivel subestándar, y dentro del nivel subestándar podemos considerar lo que es popular y vulgar. Popular, lleno de tal vez algunas jergas juveniles, algunas expresiones que incurren a errores gramaticales, ortográficos, lexicales, y por otro lado, el nivel vulgar, donde sí hay un uso de palabras tal vez soeces o replanas, que se le llama así a aquellas palabras vulgares, ¿no? Sin embargo, esta señalización que acabo de hacer, no todos los lingüistas recurren a esta división. Algunos simplemente lo consideran bajo estos tres niveles y punto. Superestándar, estándar y subestándar. Y ya no lo hacen esta subdivisión, que es lo que te he colocado aquí en la derecha. Así que tranquilamente podríamos considerar solamente estos tres: superestándar, estándar y subestándar y punto, ¿no? Pero ya sabemos de qué trata cada uno. Por eso es que te he colocado lo que está aquí a la derecha. Sin embargo, tenemos en la 34 esto, ¿no? Señala la alternativa que corresponde al dialecto estándar. Dentro del estándar, yo recuerdo que es bien como comúnmente hablo o un poco culto. Por lo tanto, tengo ojalá haya más inversión en educación este año. Sí, es como comúnmente hablo, tal vez un poquito más, un poco más culto, porque yo diría tal vez, ojalá, no sé, ponga más dinero para la educación este año, que es como coloquialmente podría decirlo. En la B dice, habían postulantes, habían. Aquí lo que vemos es un error gramatical, porque habían, este verbo haber no puede estar en plural, ya que es un verbo impersonal. ¿A qué nos referimos con verbo impersonal? Es que no está haciendo alusión exclusivamente a un sujeto, sino está trabajando como un verbo impersonal, un verbo terciopersonal. Esto es lo que es un verbo impersonal. Es un verbo en tercera persona que no específicamente conjugue con un sujeto gramatical. Por lo tanto, siempre debe estar en singular. Y ahí vemos un error. Si vemos un error, definitivamente sería subestándar. ¿Ok? En la C dice la Sofía. No podemos utilizar el artículo la en los nombres o apellidos. Subestándar. Ya compraste. Tampoco puedo utilizar el plural o la terminación S al final de la segunda persona del indicativo. En este caso, este verbo está conjugado en segunda persona. Por lo tanto, yo no debería hacer la terminación compraste,
sino ya compraste nada más. Hoy leímos la letra E, hoy leímos hasta la página 42. También vemos ahí un pequeño error del libro y por lo tanto, definitivamente la alternativa que yo tendría que marcar, pues es la que no cumple con ningún error, que esto vendría a ser la alternativa A, ¿no? Donde vemos que no incurre a ningún error gramatical. Muy bien, entonces aquí tenemos aquí la resolución de nuestro examen extraordinario para que podamos ver un modelo, un ejemplo y asimismo hacerte la invitación para que formes parte del grupo de estudiantes con los cuales estamos trabajando para el desarrollo, para la adquisición de conocimientos para este examen extraordinario. Gracias. Hasta una nueva oportunidad.